Enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son un grupo de trastornos genéticos poco comunes con los cuales el cuerpo no es capaz de transformar los alimentos adecuadamente. Las enfermedades metabólicas que describiremos son obesidad, hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis y hemocromatosis. Obesidad. La obesidad es la enfermedad metabólica más frecuente en países industrializados. Se trata de un problema crónico caracterizado por un exceso de grasa corporal, pero su importancia radica en que es un claro factor de riesgo para otras enfermedades. Es el resultado del desequilibrio entre el consumo y el aporte de energía. La energía que el organismo utiliza viene de tres fuentes: de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. La capacidad de almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, igual que la de proteínas, es limitada. Solo los depósitos de grasas se pueden expandir con facilidad para así dar paso a niveles de almacén superiores a las necesitadas. Todo exceso de energía introducida cambia la energía interna del organismo y se va a transformar en energía química, y como principal almacén se tiene el tejido graso. En el proceso fisiológico están involucradas dos subgrupos de neuronas, las de primer orden, que son las neuronas POMC y CART, que tienen la función anorexígena, las cuales son supresores o depresores del apetito, y las neuronas que contienen NPY y AGRP, que son las orexígenas, las cuales estimulan el apetito. Las neuronas de primer orden se comunican con las de segundo orden al hipotálamo. Las neuronas POMC y CART intensifican el gasto de energía, la pérdida de peso, la activación de los receptores de melanocortina 3 y 4 en las neuronas de segundo orden. La hormona concentradora de melanina y la orexina estimulan el apetito. Y dentro del proceso fisiológico tenemos el sistema eferente, el cual está organizado en dos vías, la vía anabólica y la vía catabólica, las cuales controlan la ingesta de alimentos y lo que es el gasto de energía. La obesidad es un problema de salud pública mundial en el cual aproximadamente 1.700 millones de adultos padecen sobrepeso y 312 millones obesidad. Se dice que por razones fisiológicas es la mujer más vulnerable a lo largo de su vida que el hombre de sufrir este tipo de enfermedad. La obesidad afecta a todo tipo de población y no se observa ninguna diferencia según la condición económica de las personas, su lugar de residencia o su origen étnico. Sin embargo, las personas con condición económica un poco más baja tienden a padecerla más, ya que llevan un tipo de alimentación un poco deficiente a diario. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de esta enfermedad. Es importante conocer más sobre la obesidad, ya que es un problema de salud pública serio que incrementa la mortalidad con el paso de los años. Es una enfermedad que se asocia a diferentes causas importantes como cardiovasculares, diabetes, hipertensión, apnea del sueño, entre otras. Se puede prevenir si se tienen los hábitos saludables correctos, como el consumo de verduras y frutas, el control de la ingesta de las grasas, el control de la ingesta de azúcar, se debe de comer de manera saludable, se debe evitar el consumo de bebidas gaseosas y, sobre todo, se debe hacer ejercicio al menos 60 minutos al día, 5 veces a la semana. Hablando de epidemiología, afecta a todo el mundo, presentando mayor prevalencia en África y en Latinoamérica. Los principales afectados son los países de ingresos bajos a mediano, comparados con países de ingresos elevados. La edad más afectada es entre los 45 y 74 años. Se presenta más en las mujeres que en los hombres. La padecen aproximadamente 25,000 por cada 1,000 personas.
causa 7.6 millones de fallecimientos al año y duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares como cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, evento cerebrovascular isquémico y hemorrágico e insuficiencia renal. ¿Cuál es la importancia de hacer investigación en esta enfermedad? Considerando que es uno de los problemas más grandes e importantes de salud pública, es de suma importancia seguir investigando para trabajar en mejores medicamentos y tratamientos, aunque de la misma manera es importante trabajar en la difusión de información sobre el cambio de hábitos, ejercicio y alimentación. Diabetes mellitus. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia. De acuerdo con la causa, los factores que contribuyen a la hiperglucemia pueden ser deficiencia de la secreción de insulina, disminución de la utilización de glucosa o aumento de la producción de esta. ¿Qué tipos de diabetes existen? Existe la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, el cual es una enfermedad de tipo autoinmunitaria que se caracteriza por la destrucción de las células beta-pancreáticas y por la deficiencia absoluta de insulina. Frecuentemente lo padecen menores de 20 años. Y la diabetes 2, que es un tipo de padecimiento causada por una combinación de resistencia periférica a la acción de insulina y también como una respuesta secretora inadecuada de las células beta del páncreas. Esta predomina en la población adulta. ¿Cómo sucede este tipo de padecimiento? Primero, se debe afectar uno de los componentes que regulan la homeostasis de la glucosa, como la producción hepática de glucosa, la captación de glucosa y la utilización de esta glucosa por tejidos periféricos, principalmente por el músculo estriado, y acciones de la insulina. Este último por medio de la insulina que tiene como función la de aumentar el transporte de glucosa a las células del cuerpo para así proporcionar energía. Aunque las formas de diabetes tienen como característica principal la hiperglucemia, las anomalías para la hiperglucemia son diversas. La mayoría de los casos corresponden a dos clases principales. Diabetes tipo 1. Enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por la destrucción de las células beta-pancreáticas y deficiencia absoluta de insulina. Y la diabetes tipo 2, que ya habíamos mencionado anteriormente. Epidemiología. Se calculan alrededor de 382 millones de casos a nivel mundial. Del 90 al 95% de los casos son de diabetes mellitus tipo 2. Del 5 al 10% de los casos son diabetes mellitus tipo 1. El grupo de edad más afectado es de los 40 a los 59 años. Afecta de la misma manera a hombres y a mujeres, con presencia mayor en países con ingresos bajos o intermedios. La raza escandinava tiene una incidencia mayor de diabetes mellitus tipo 1. La raza asiática y americana tiene incidencia mayor de diabetes mellitus tipo 2. Fue la causa directa de muerte de 1.6 y de 2.2 millones por causa de hiperglucemia. ¿Cuál es la importancia de hacer investigación en esta enfermedad? De igual forma, en la actualidad, representa uno de los mayores problemas de salud, no solo del mundo, sino de nuestro país. Por lo tanto, una alarma para nosotros mismos, debido a que este provoca tanto enfermedades secundarias como secuelas graves por la misma. Sería de gran apoyo encontrar la forma mínima de controlar los casos presentes en nuestro país, por medio de cualquier tratamiento satisfactorio. Pero este es un trabajo multidisciplinario que no solo abarca a los trabajadores en ciencias de la salud, sino también la misma población tiene que dar de su parte mediante la prevención. Osteoporosis. La osteoporosis se define como un grado de osteopenia que aumenta considerablemente el riesgo de las fracturas. La osteopenia es una disminución de masa ósea. La masa ósea máxima se alcanza al principio de la edad adulta. La actividad física, la fuerza muscular, la alimentación y el estado hormonal tienen contribuciones importantes. Una vez que se logra conseguir la masa ósea máxima, se acumula un pequeño déficit de formación óseo,
con cada ciclo de resorción y formación de cada unidad metabólica ósea. La pérdida ósea relacionada con la edad puede ser de 0.7% anual, es biológico, normal y previsible. Los cambios relacionados con la edad. Los osteoblastos de personas mayores tienen menos potencial proliferativo y biosintético que los osteoblastos de personas más jóvenes, además de la disminución con la edad de la respuesta celular a los factores de crecimiento que están unidos a la matriz extracelular. Así, habrá una reducción de la capacidad de formar el hueso. La disminución de la actividad física aumenta la velocidad de pérdida ósea, ya que las fuerzas mecánicas estimulan la remodelación ósea normal. Los factores genéticos son defectos en un gen individual, el LRP5, que es el responsable de un pequeño número de casos, además de que existen variaciones en el receptor de la vitamina D. El calcio en la alimentación. Las personas con más riesgo a sufrir osteoporosis es una deficiencia de calcio durante un periodo de crecimiento óseo rápido. Está limitada a la masa ósea máxima, así como la diferencia de calcio, aumento de la concentración de PTH y disminución de la concentración de la vitamina D influyen en la aparición. Las influencias hormonales en la osteoporosis posmenopáusica se caracteriza por una aceleración de la pérdida ósea. La deficiencia de estrógenos es el factor más importante de este fenómeno. La osteoporosis afecta principalmente a personas entre 70 y 80 años de edad. Afecta más a mujeres que a hombres. Afecta más a la raza blanca, no importa la condición socioeconómica. En Estados Unidos se calculan 10 millones de casos y de ellos hasta 1 millón sufren fracturas, principalmente fracturas de cadera. Rara vez ocasiona muertes. Su principal problema son las secuelas secundarias a las fracturas. Al afectar la vida normal de las personas, es un problema que a largo plazo ocasiona discapacidades en personas mayores. Lo principal es mejorar la calidad de vida de estas personas para que puedan seguir siendo productivos y disfrutar de sus actividades normales. Por lo tanto, es importante hacer investigación en fármacos que actúen en receptores de vitamina D y que ayuden en la formación más rápida de hueso, incluso en adultos de edad mayor. Hemocromatosis. La hemocromatosis es un padecimiento asociado a la acumulación de hierro en el organismo, ya sea por una alta absorción o por una acumulación excesiva en tejidos posteriores, en especial el hígado, corazón, páncreas y piel, ya sea por factores genéticos como el tipo de hemocromatosis hereditaria o primarias, y también las de tipos secundarios y las hemocromatosis adquiridas. Las hemocromatosis hereditarias son la hemocromatosis con el gen HFE homocigoto heterocigoto, la hemocromatosis sin el gen HFE, hemocromatosis juvenil, mutación del receptor 2 de transferrina y el gen mutado de ferroportina 1. Este tipo de hemocromatosis se relaciona con una mutación en el cromosoma 6, generalmente el C282Y homocigotos, menos frecuente el H63D y S65C, junto al C282Y heterocigotos. También tenemos la hemocromatosis adquirida, que no es más que una sobrecarga secundaria de hierro que suele ser consecuencia de anemia con sobrecarga de hierro, como en la talasemia o en la anemia sideroblástica, donde la eritropoyesis está aumentada pero es insuficiente. En estos trastornos adquiridos por sobrecarga de hierro, los depósitos masivos en los tejidos parenquimatosos originan las mismas manifestaciones clínicas y patológicas que la hemocromatosis. Para poder entender la fisiopatología de la hemocromatosis, primero se debe de entender los elementos que intervienen en la regulación de lo que es la absorción del hierro en el organismo. El primer paso recae en los enterocitos del duodeno y el yeyuno,
donde sucede el primer paso para la obtención de hierro por medio de la dieta. El hierro de la dieta es reducido en su estado ferroso, debido a que alrededor del 90% de este se encuentra en su forma férrica, el cual no puede ser absorbido fácilmente. Por medio de la reductasa férrica duodenal, y el cual es transportado dentro de la célula por medio del transportador 1 de metales divalentes, esto sucediendo en el lado de la luz intestinal. Ahora puede suceder dos cosas. Una, ser almacenado en el enterocito hasta ser liberado en la descamación intestinal, o este puede ser transportado a la circulación por medio de la proteína transportadora, la ferroportina. Esta proteína tiene un papel importante en la concentración plasmática de hierro. El siguiente paso es la transportación del hierro a diferentes tejidos. Esto sucede gracias a la transferrina. Para que la unión suceda, el hierro debe ser oxidado a su forma de férrica por la efastina o por la ceruloplasmina. Para que el hierro pueda ser utilizado unido a la transferrina, se une a los receptores 1 de TF. Así se forma el complejo TB1-TFR1 por medio de endocitosis y es liberado el hierro, volviéndolo a reducir en su forma ferrosa por medio de una reductasa endosomal y vuelto a ser transportado por la DMT1 y es llevado a los organelos donde será utilizado. El otro paso sería el almacenamiento, utilizado en el déficit de ingesta de hierro, el cual interviene la ferritina, la cual es la principal proteína relacionada con el almacenamiento de hierro, la cual está presente en la mayor cantidad de hepatocitos y macrófagos, siendo su transportación la misma que la explicación anterior. Para regular la homeostasis del hierro a nivel sistémico se hace uso de la lepsidina, propéptido que se encarga de la internalización y degradación de FPN, bloqueando el paso del hierro a los enterocitos, a los macrófagos y a los hepatocitos a la circulación. Su síntesis es estimulada por la sobrecarga de hierro y a la inflamación y disminuida en la deficiencia de hierro, hipoxia o eritropoyesis ineficaz. La lepsidina es regulada por un mecanismo de retroalimentación por la concentración de hierro por medio de dos mecanismos. El hierro circulante, que lo hace por medio de la TB1 y su interacción con un complejo multiproteico de la membrana del hepatocito, formando por la cascada de señalización de BMP, el corrector hemojuvelina y auxiliares como TFR1, TFR2 y HFE que interactúan con TF desplazando HFE desde TFR1 a TFR2, estimulando así la producción de epsina a través de la interacción con el complejo BMP-HJB, modificando las proteínas que trasladan la señal al núcleo. Así, se activa la expresión del gen HAMP, el cual codifica la lepsidina, y por otro lado, los depósitos de hierro hepático, que produce un aumento en la producción de BMP6, que interactúa con el receptor BMP y así se inicia la señalización de las proteínas SMAD y así se aumenta la síntesis de epsidina. Ahora bien, ¿qué es lo que genera esta falta de hemostasis? Básicamente, esto recae en el gen de HFE de la hemocromatosis, en C282Y o en H63D y también en la mutación de otros genes que intervienen en la regulación del metabolismo del hierro, como los genes que codifican la epsidina, el TFR2 y la hemojuvelina e incluso mutaciones en la ferroportina. En cuanto se refiere a la hemocromatosis secundarias, los pacientes presentan una cantidad excesiva de hierro en los tejidos parenquimatosos derivados de patologías diferentes. La hemocromatosis mayormente es asociada al gen HFE, el cual es común en la población del norte de Europa.
Suele afectar 1 de cada 200 personas en individuos de origen caucásico y celta. La expresión de la enfermedad depende de varios factores, mayormente vinculado con los alimentos y consumo de hierro, hemorragias de la menstruación, embarazo y donación de sangre. Normalmente, los síntomas suelen aparecer entre los 40 y 60 años de edad, a excepción de la hemocromatosis juvenil que aparece alrededor de los 20 años. La causa de defunción está vinculada con la progresión de la enfermedad y de los órganos que están afectados, siendo las principales causas de muerte de la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepatocelular o la hipertensión portal y carcinoma hepatocelular. La investigación de esta enfermedad recae en que es muy rara la vez que se presenta, y se le da mayor importancia a grupos familiares que la presentan y se presenta de muchas formas. Es vinculada a varios mecanismos de regulación de la homeostasis del hierro, que por sí mismo genera enfermedades secundarias como lo es la cirrosis y la diabetes tipo 2, afectando otros tejidos del cuerpo como el hígado, el corazón y la piel, que podrían aportarnos mayor información en la regulación de la homeostasis del hierro.